si lo puedo poner a grabar, que si no, no me deja. Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todas. La verdad es que lo estaba diciendo antes Katy, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, que no estábamos haciendo una reunión y creo que el motivo hoy era fundamental para conectarnos y para aprender. Hoy la reunión no la damos nosotras, hoy le voy a ceder el testigo a alguien que es un amigo, que además es un profesional, que ya le conocéis la mayoría porque le habéis escuchado hablar, algunas todavía no, y os va a pasar lo mismo que a nosotras, que os va a encantar y que nos va a dar una clase magistral sobre algo que llevamos hablando toda la semana pasada, que es sobre el tema de nutrición y sobre, bueno, pues cómo mejorarla y cómo ayudarnos. Así que yo me callo ya hoy y le cedo el testigo a Pedro. Bienvenido y un placer tenerte aquí, Pedro. Bueno, nada, gracias, muchas gracias a ti. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la charla. La charla la dimos el otro día en Madrid presencial. La verdad es que estuvo muy bien porque bueno, hicimos un taller así más práctico. Pero bueno, espero que quede bastante clara la charla. Bueno, para quien no me conozca, pues mi nombre es Pedro Torres, soy fisioterapeuta y osteópata, experto en nutrición y dietética y autor del libro de cómo reducir sobrepeso y obesidad en 30 días. Bien, hemos titulado Empieza ahí un estilo de vida más saludable, aunque creo que todas las que estés aquí, más que comenzar, deberíamos de continuar, ¿no? O seguir con ese estilo de vida más saludable. Y lo vamos a hacer desde el descubrimiento de Wellosophy. Cuando hablamos de Wellosophy, estamos hablando de la filosofía del bienestar. Cuando hablamos de bienestar, bueno, pues todo el mundo sabemos que tenemos que nutrirnos bien, que hacer deporte, que beber más agua, que tomar más sustitutos de comida, ¿verdad? O multivitaminas y minerales. Pero también hablamos de la filosofía. Y cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de razonamiento. Entonces vamos a intentar razonar sobre lo que vamos a aprender hoy, que va a ser una introducción al control de peso, qué es el sobrepeso y la obesidad, cuál es la prevalencia en el mundo, cómo se calcula el sobrepeso, riesgo de sobrepeso y la obesidad, las calorías, productos nutricionales y comenzamos. Bien, ¿qué es el sobrepeso? Una persona que tiene sobrepeso es alguien que tiene más grasa corporal de la que se considera saludable con relación a su estatura. Por el año 1998 se hizo una tabla donde se calculó mediante personas que una estatura con un peso X debería tener un porcentaje de grasa estable o equilibrado. Y todo lo que saliese de esa tabla, pues ya estábamos hablando de que habría un exceso de grasa que no sería dentro de, no se podía nombrar como que era una grasa en este ámbito sana, ¿no? Realmente es un trastorno del equilibrio energético. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Aunque un exceso de peso no siempre indica un exceso de grasa. Aquí, por ejemplo, tenemos a Dorian Yates, que fue Mr. Olympia en varios años, y esta persona mide 1,78 y pesa 120 kilos. Si miramos realmente con una báscula lo que es la talla del peso, veremos que tiene un exceso de peso, pero realmente no es un exceso de peso provocado por una acumulación anormal o excesiva de grasa. Luego tenemos la obesidad. La palabra obeso viene del latín obesus, que significa gordo. Según la Organización Mundial de la Salud, define la obesidad como una entidad en la que el exceso de grasa afecta a la salud y al bienestar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gordura hablamos de grasa visceral, que es la que realmente es perjudicial para la salud. Pero siempre hay alguno que es más positivo, que siempre dice, bueno, yo no estoy gordo, yo lo que soy es ancho de huesos. Claro, te quedas mirándolo y dices, bueno, eso se lo dirás a alguien, pero a mí no me engañas, ¿no? Tú realmente estás gordo, lo que pasa que es una manera de estar dentro de una zona de confort, decir, bueno, da igual lo que haga porque como soy ancho de huesos no voy a adelgazar. Luego tenemos la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en el mundo. En este mapa se muestra la proporción de adultos con sobrepeso y obesidad en los distintos países. Se sabe que 4 de cada 10 personas mayores de 18 años en el año 2020 ya sufrían de sobrepeso y obesidad.
mientras que 40 millones de niños en el 2022, menores de 5 años, ya tienen sobrepeso y obesidad. La proporción de personas con sobrepeso tiende a ser mayor en los países más ricos y menor en los países con menos ingresos. De hecho, si miráis esta imagen, lo que es está con un color así más amarillito, que está entre un 0 y un 10%, realmente que es la gente que menos sobrepeso y obesidad tiene, que es Asia. ¿Y sabéis por qué? Porque realmente les cobran una tasa, o sea, les cobran un impuesto para estar menos delgados. Aquí, igual que en España, tú sacas un seguro y si dices, por ejemplo, que tienes problemas de hígado, dentro del seguro, todo lo que está relacionado con hígado ya lo vas a tener que pagar de tu bolsillo, pues allí en Asia igual. Todo lo que está relacionado con el sobrepeso le van a cobrar una tasa, con lo cual hay menos incidencia de sobrepeso. La mayor amenaza para la salud pública en la actualidad podemos denominar que es el sobrepeso y la obesidad y se puede considerar ya como una epidemia mundial. En España la prevalencia supera el 70%. Yo recuerdo hace 4 o 5 años que estábamos entre el 40 o el 50. O sea, imaginar solo en 5 años el aumento que ha tenido. Si el 70% de nuestra población ya padece sobrepeso y obesidad, no es de extrañar que la primera causa de mortalidad sea producida por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades como la diabetes o diferentes tipos de cánceres. ¿Cuáles son sus causas? Pues hay factores genéticos, factores psicológicos, factores socioeconómicos y malos hábitos nutricionales. Pero no todo es el peso. El envejecimiento es un proceso en el que aumentamos la grasa corporal y se disminuye la masa magra. Aquí en esta imagen podéis ver una mujer, la imagen de la izquierda tenía 70 años y la imagen de la derecha tiene 73. Es decir, lo que hizo fue dar un vuelco, es decir, cambiar hábitos de alimentación, hacer deporte, nutrirse, beber agua, y todo eso lo que ha provocado es que 3 años después se encuentre muchísimo mejor, con muchísima más salud que 3 años anteriores. Es decir, que nunca es tarde para hacer cambios. Con lo cual, la propuesta aquí es disminuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular. No debemos de fijarnos tanto en el peso que nos da una balanza como en el porcentaje de grasa corporal. ¿Por qué? Porque hay unas personas que se denominan personas TOFI, que significa Thin Outside, Fat Inside, es decir, flaco por fuera, pero gordo por dentro. Son personas que son delgadas, pero no significa que por estar delgado significa que tengas que estar sano. La grasa visceral en los hombres, en la media, son unos 5 litros y en las mujeres unos 2 litros. Pero en las personas TOFI, en los hombres puede llegar hasta 7 litros de grasa y en las mujeres hasta 4 litros. Aunque tú, si ves las imágenes, dices, bueno, pues esta persona no está gorda, ¿no? Pero sí podríamos ir por una patología como una persona que tuviera sobrepeso. Para eso luego veremos cómo hay que medirlo, ¿no? Y eso se va a medir con el IMC y con el IGC. ¿Qué es el IMC? El IMC es el índice de masa corporal. Desde el año 1988 se acordó como definición de sobrepeso un índice de masa corporal situado por encima de 25 puntos. Por otro lado, se considera también en estado de obesidad aquellas personas que presentan valores superiores a 30 puntos. ¿Qué es el IGC? El IGC es el índice de grasa corporal. Los investigadores han definido como significativa la relación de la cintura y cadera para determinar por qué la grasa visceral se comporta como un riesgo para enfermedades cardíacas, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, algunos tipos de cánceres y osteoartritis. ¿Cómo se calcula el IMC y el IGC? Pues para calcular el IMC lo que tendríamos que coger es el peso dividido por la estatura en metros y al cuadrado. Con lo cual, un ejemplo, una persona que pesa 70 kilos y mide unos 60, cogeríamos 70 kilos, lo dividimos entre unos 60 por unos 60 y nos daría unos puntos. Ese porcentaje de puntos, lo que haríamos es irnos a la tabla y, bueno, esta persona tiene 27,34 puntos. Vamos a la tabla y vemos que entre 27,34 puntos está entre 25 y 29,9, con lo cual esta persona tiene sobrepeso. Pero esta tabla también vale no solo para decir si tienes sobrepeso o obesidad. Es decir, si tú tienes un bajo peso, tu IMC saldría por debajo de 18,5. Si tienes un peso normal, pues estarías entre 18,5 y 24,9. Si tienes obesidad tipo 1, estarías entre 30 y 34,9. Si estás en obesidad tipo 2, estarías en 35 o 39,9.
Si tienes obesidad tipo 3, que era la última que había hace unos años, estás entre 40 y 40,9. Y ya por encima de 50 ya está la obesidad tipo 4, que esta salió hace poquito. Luego tenemos también cómo calcular el índice de grasa corporal. Esto lo hicimos allí a nivel práctico, que la verdad es que es súper importante porque cuando llevas a personas a hacer dietas o a llevarles a que tomen productos nutricionales, sustitutos de comida para bajar de peso, es importante hacer un seguimiento. Pero no hay que fiarnos tanto de la báscula porque al final la báscula no deja de ser un número. Y tú te puedes pesar a las 8 de la mañana y pesar, como un ejemplo, 60 kilos y a las 8 de la tarde pesar 66 kilos o 64 kilos. Entonces, es más importante coger un metro y medir la cintura y la cadera. Entonces, cuando tú coges la cintura y coges la cinta métrica, por encima de la cintura a la altura del ombligo, si tú tienes más de 88 centímetros en caso de mujeres o más de 102 centímetros en caso de hombres, lo que nos está indicando es que tienes una predisposición a tener hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, diabetes o una predisposición a poder tener un ataque cardíaco. Si queremos ser más específicos, pues podemos hacer dos mediciones, la circunferencia de la cintura, que es la que acabamos de comentar, y también medir el contorno de tu cadera, que lo que sería coger la cinta métrica y pasarlo por la parte más ancha de los glúteos hasta la zona aproximadamente del pubis. Y lo que haríamos sería dividir el diámetro de la cintura, dividirlo por el diámetro de la cadera. Y nos daría una división. Esa división, en caso de hombres, si nos da menos de 0,90 o en caso de mujeres menos de 0,80, estaría bien. Si nos da más de 0,90 en hombres o más de 0,80 en mujeres, ya tenemos un riesgo de que tenemos un sobrepeso, una obesidad. Pero si ya estamos en hombres más de 0,95 o en mujeres más de 0,85, ya estamos en un riesgo elevado. Es decir, ya tienes que ponerte manos a la obra para bajar ese exceso de grasa. ¿Cuáles son los riesgos de sobrepeso y la obesidad? Primero, baja calidad de vida o incluso la muerte. Es decir, cosas muy graves. Apnea del sueño y problemas respiratorios. Accidentes cerebrovasculares como ictus y enfermedades mentales. Algunos tipos de cánceres. Osteoartritis. Yo recuerdo haber visto hace 2 o 3 semanas ya en las noticias que hablaban de la relación que tiene el sobrepeso y la obesidad con problemas de osteoartritis, ¿no? Enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial o infartos. Y luego la diabetes tipo 2 y una cosa súper importante también que es el dolor corporal en la inflamación crónica. Hay muchas personas que tienen dolores corporales, que tienen una inflamación crónica y lo que realmente tienen es un sobrepeso y cuando ese sobrepeso disminuye, la obesidad disminuye, esa inflamación baja y el dolor disminuye. Por ejemplo, gente que tiene problemas en las rodillas y bajan de peso y realmente disminuye esa inflamación. Pero ¿quién decide realmente el peso corporal? Realmente lo va a decidir el déficit calórico. Es decir, lo importante es el total de calorías que consumas y las que gastas lo que va a decidir cuánto vas a pesar. Si no tienes un déficit calórico, no vas a adelgazar. Es muy sencillo de decir. Es decir, no es lo mismo comerte un croissant que puede tener 300 kilocalorías a comerte 4 plátanos que tendría 400 kilocalorías. No es lo mismo. Menos calorías consumidas y más calorías gastadas es lo más básico y esencial para adelgazar. Con lo cual, el control de peso y la composición corporal va a depender del balance entre la energía que ingieres y la energía que gastas. A mayor ingesta de calorías, vamos a tener mayor peso corporal. Si tenemos mayor peso corporal, vamos a tener mayor tejido graso. Con lo cual, se va a deducir en menos salud, una menor longevidad y una menor calidad de vida. No hay ningún alimento ni macronutriente que engorde ni adelgace de forma innata. Es decir, si nosotros quitamos unas 500 calorías entre comidas, aperitivos, bebidas, como es la cerveza, el whisky, la cerveza, el vino, los cubatas, los chupitos, si quitamos todas esas cosas y, por el contrario, hacemos más ejercicio, nos nutrimos bien mediante sustitutos de vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes, nos hidratamos bien, se podría perder una media de 0,5 kilo de grasa aproximadamente a la semana, quitando o haciendo un déficit de 500 calorías diarias. Vivimos en un mundo en el que tenemos acceso a la comida 24 horas del día, los 7 días a la semana, por eso es difícil controlar la ingesta calórica a lo largo de todo el día, porque es muy fácil
levantarte del sofá, ir a la cocina, puedes tener 10 pasos, abrir la nevera. La cocina la tenemos llena sobre todo de productos que tienen un índice calórico súper alto y directamente comer. Mientras que antiguamente nosotros venimos de los cazadores-recolectores. Pero aquí podéis ver imágenes de gente de Tanzania que siguen siendo cazadores-recolectores y caminan entre 14 y 20 kilómetros diarios para buscar el sustento y la comida. Es decir, para coger agua, caminan todos los días esa cantidad de kilómetros. Y para cazar, caminan a diario esos kilómetros. Mientras que nosotros más bien estamos unas 14 horas sentados. O bien porque el trabajo es mucho más sedentario, o bien porque tenemos pocas ganas de movernos y parece que te levantas del sofá y te vas a la silla, de la silla al sofá y del sofá a la cama. En general, las comidas principales como el desayuno, la comida o la cena tienen aproximadamente 500 calorías cada una, aunque hay algunos tipos de comida que pueden tener muchas más calorías, como por ejemplo una pizza que puede llegar a tener unas 1000 kilocalorías. Os voy a poner unos ejemplos de desayunos típicos que me dicen en la consulta de pacientes que tengo, ¿no? Pues empieza. Dice, ¿qué desayunas? Bueno, pues un zumo de naranja. Bueno, el zumo de naranja tiene 118 kilocalorías. Y después un café. Un café tiene 75 calorías. Si le meto leche, ya tenemos unas 150 kilocalorías. Después un croissant, que tiene 460 kilocalorías, con lo cual tenemos un total de 463 kilocalorías, con un 0% de nutrientes. Es decir, no estamos metiendo nada más que azúcares. Otro desayuno típico, le llamo desayuno español, porque es muy típico de la gente. Yo me tomo un colacao con unas galletitas. Pues un colacao que tiene 550 kilocalorías, más unas galletas que son 464 calorías, tienes un total de 1014 kilocalorías, con 0% de nutrientes. Y tu desayuno está siendo rico en azúcares. Este es el desayuno francés, le llamo desayuno francés, que es el típico zumo de naranja, o el francés, o el desayuno pijo. Un café, que son 75 calorías, si le metes con leche ya son 150, con una tostada de mantequilla o margarina con un poquito de mermelada. Pues aquí tenemos un total de 493 kilocalorías, con un porcentaje de nutrientes 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en lugar de saltarte una comida entera y arriesgarte a no ingerir nutrientes, que son muy importantes para tu salud, una forma sencilla de controlar la ingesta calórica, sin contar calorías, por ejemplo, es utilizar un sustituto de comida. ¿Por qué un sustituto de comida? Primero porque nos va a ayudar a controlar la ingesta de calorías. Después, los sustitutos de comida tienen entre 200 y 240 kilocalorías dependiendo de la marca que elijas. Pero cuando hablamos de vuelo Sofi, son entre 200 y 240. Y están diseñados aproximadamente para quitar la mitad de lo que sería un alimento principal, una comida o una cena, para rebajar esas kilocalorías. Por lo tanto, si tú sustituyes una o dos comidas principales al día por un sustituto de comida, reducirás. En caso de quitar, por ejemplo, el desayuno y tomar el sustituto de comidas, vas a reducir unas 250 kilocalorías. Si haces, por ejemplo, un desayuno y una cena, lo que vas a reducir son unas 500 kilocalorías. Y lo que es más importante, que no solo reduces calorías, sino que al mismo tiempo no eliminas nutrientes, sino que ingieres nutrientes saludables. Por ejemplo, aquí tenemos unos espaguetis a la carbonara, que son unas 500 kilocalorías, mientras que si tomaras un sustituto de comida tendrías unas 240 kilocalorías aproximadamente. ¿Por qué son eficaces los sustitutos de comida? Primero, son fáciles de preparar y cómodos porque ahorras tiempo. Son fáciles en el control de las calorías. Ya sabes que cuando coges un sustituto de comida, tienes 240 kilocalorías. El control de las porciones, es decir, echas un par de cacitos, si son de 12 y medio, si son de los de cazos de 20 con uno es suficiente. Llevas un patrón alimentario estructurado, es nutritivo porque lleva nutrientes, es un complemento de la dieta porque hablamos de que son complementos de la alimentación, nunca son fármacos, y luego es saciante porque sabemos que lleva la goma agar, la goma agar, perdona, y que lo que hace es la goma xantana. Lo que hace es cuando llega al estómago, aumenta el bolo y entonces al aumentar el bolo alimenticio tienes la sensación de estar más saciado. Aquí tenemos también un estudio, un metaanálisis que realizó la doctora Nelly Sadbury, donde encontró una evidencia profunda de que los reemplazos de comida funcionan mejor
que los intentos de pérdida de peso autodirigidos a largo plazo, debido a que hay mayor adherencia a la dieta reducida en calorías. Es decir, se sabe que tú con una alimentación rica en sustratos de comida, ya se ha investigado y hay diferentes metaanálisis, se pierde mucho más peso y de manera más consistente y más saludable en el tiempo que haciendo simplemente cambios de alimentación o dejando de comer. Estos resultados de pérdida de peso conseguidos con una dieta sustitutiva en la comida eran mayores aún cuando se utilizaba un programa de apoyo conductual. Por eso es súper importante tener un apoyo constante de la persona que tú le estás recomendando que tome ciertos tipos de batidos. ¿Por qué? Porque la persona se lo va a tomar con mucha más consistencia, va a ser más constante. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una medición con una cinta métrica donde haces una medición de la cintura y luego haces una medición de la cintura y la cadera y le dices, mira, ahora mismo tienes un sobrepeso o mira, tienes un exceso de grasa por esto, y compruebas dentro de 20, 25 días, cuando miren la talla de esa cinta métrica, vais a ver que pueden reducir entre 4, 5, 6 o incluso 11 centímetros. Y lo que haces es perder volumen. Y después no te preocupes, que ya el peso vendrá más adelante. Pero es importante reducir ese volumen siempre y cuando llevéis un control. Porque si lo dejáis, bueno, yo te doy un batido y hasta luego, la gente no es tan constante. Luego otra cosa súper importante, a mí me encanta cuando digo, armonizan las hormonas, porque además los sustratos de comida, además de bajar los niveles de insulina, aumentan los niveles de glucagón. Es decir, cuando hablamos de insulina o glucagón, es como si tuviéramos una balanza. Si aumenta la insulina, el glucagón baja, y si aumenta el glucagón, la insulina baja. Cuando hablamos de glucagón, imaginaos ahora mismo, por ejemplo, una botella de agua, que sería la circulación sanguínea, y esa botella de agua le echamos unos lacasitos. Esos lacasitos señalan las células. Cuando comemos, ese alimento se transforma en glucógeno, en glucosa, o sea, vamos a decir azúcar para que se entienda mejor, y cuando llega el azúcar en sangre, la insulina lo que hace es se activa y va recogiendo esos excesos de azúcar que hay en la circulación sanguínea y con una llave abre la célula, esos lacasitos, y los mete dentro de la célula para que te vayas nutriendo, para que tengas la sensación de saciedad. Cuando pasan 4 horas, lo suyo es que el glucagón se activase, abriese la puerta de la célula, que él está dentro, abriese esa puertecita y sacara un poquito de azúcar fuera para regular los niveles de azúcar y no tener ese hambre voraz que tienen muchas personas. ¿Qué sucede? Que a las personas el glucagón no les funciona de una manera correcta. ¿Por qué? Porque hay un exceso de kilocalorías en su organismo, un exceso de grasa. Entonces, ¿qué hacen? Comen y comen, por ejemplo, lo primero que pillan. Un trozo de pizza, un trozo de pizza. Una magdalena, pues una magdalena. Un croissant, pues un croissant. Algo que le aumente el azúcar muy rápido. Cuando llega el azúcar otra vez a esa circulación sanguínea, a ese líquido, la insulina vuelve otra vez a activarse. Y sale otra vez. Y vuelve a coger esos restos de azúcar. ¿Y qué intenta? Meterlos en la célula. ¿Pero qué pasa? Dentro del glucagón está lleno de azúcar. El glucagón le dice, no, aquí no vas a entrar. Entonces, ¿qué hace la insulina? Bueno, pues si no me dejas meter más azúcar a la célula, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que almacenarlo de alguna manera. ¿Y dónde lo almaceno? Pues en la grasa. Por eso aumentan los niveles de grasa. Con lo cual es importante, cuando tú tomas un sustituto de comida, al llevar proteína, lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucagón, va a hacer que eches ese azúcar que realmente tienes en exceso en la célula y va a regular los niveles de insulina, haciéndote que pierdas más peso y que pierdas más grasa. Luego aumentan los niveles de la enzima lipasa. Y la enzima lipasa lo que se encarga es de digerir las grasas. Y cuando hablamos de digerir, hablamos también de metabolizar, es decir, las mueve y entonces no deja que se almacene. Luego aumenta la leptina. La leptina es leptos de latín, que significa delgado. Involucra la regulación del peso corporal mediante la termogénesis y la regulación del apetito, es decir, activa el gasto energético. ¿Y qué significa termogénesis? Que quemas grasa mediante el calor. Por eso cuando tú haces deporte, lo que haces es movilizar la grasa, generas un calor y ese calor lo que hace es quemar grasa. Luego aumenta la grelina, que está implicada también en la sensación de la saciedad, y si está aumentada te va a quitar el ansia de comer. ¿Por qué? Porque estamos aumentando los niveles de glucagón. Y cuando aumentamos los niveles de glucagón, bajamos los niveles de insulina y no vas a tener esa sensación de ansia de comer, ese hambre voraz. ¿Sabéis cuántas dietas de adelgazamiento hace un adulto medio a lo largo de su vida? ¿Cuántas creéis que pueden hacer más o menos? 126. Mirad qué barbaridad, ¿eh? 126 dietas.
Con lo cual, vamos a dejarnos ya de la dieta del pomelo, de la dieta de la piña, de la dieta de los tallarines shirataki, de la dieta frutariana, y lo que vamos a hacer es bajar esa cifra. Vamos a dejar de hacer esas dietas yo-yo y ayudar a la gente a perder peso, mantener peso una vez por todas, empezando a utilizar sustitutos de comida para el control de peso. ¿Por qué sustitutos de comida? ¿Por qué productos nutricionales? Porque cuando hablamos de productos nutricionales, estamos hablando de sustancias que deben de tener unos efectos nutricionales y fisiológicos. Y para ello tienen que tener proteínas, fibra, grasas, vitaminas y minerales y extractos vegetales. Siempre son complementos, ¿vale? Pero nunca son medicamentos. Luego, ¿por qué también tenemos que utilizar los productos? Primero, porque va a reducir las carencias nutricionales, nos van a ayudar al crecimiento, nos van a ayudar a mantener la salud en general y la energía. Nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque tienes vitaminas, minerales, tanto liposolubles, las vitaminas como hidrosolubles. Va a mejorar el rendimiento en caso de personas que hagan actividades físicas o no. Va a ayudar también a la ingesta de nutrientes cuando se siguen dietas hipocalóricas. Porque muchas dietas hipocalóricas, aparte de ser hipocalórica, que tiene pocas calorías, tienen pocos nutrientes, son hiponutritivas, ¿no? Y nos ayuda también con nuestras rutinas diarias porque es una manera muy sencilla y muy fácil de llevar. ¿Qué productos hay? Pues hay para todos los gustos. Hay desde vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 3 como el EPA, antioxidantes, el antioxidante más potente que hay, que es la astaxantina. Luego tenemos también el Natural Balance, es una proteína que se puede tomar también como snack, y los sustitutos de comida. Cuando hablamos de sustituto de comida, vamos a ver las equivalencias que tenemos tanto en el de vainilla como en el de proteína. Pues hablamos que tenemos entre 200 y 239 kilocalorías, entre 20 y 21 gramos de proteína, entre 4,8 y 7 gramos de fibra y luego 23 vitaminas y minerales, de las cuales hay vitaminas liposolubles y liposolubles. Bien, dentro del alimento nutritivo y equilibrado, tanto el sabor de vainilla como el sabor de chocolate, podemos decir que los ingredientes están inspirados en la dieta nórdica. Entonces, por ejemplo, a nivel de proteínas, pues tenemos los guisantes y el haba. Luego tenemos a nivel de fibra dietética también el guisante, el haba y la chicoria. Grasas saludables como un aceite poliinsaturado como el aceite de girasol. 13 vitaminas y 10 minerales. Y luego como edulcorante natural tenemos la stevia. Son productos que no son transgénicos, que son libres de gluten, que no tienen colorantes artificiales, no tienen saborizantes artificiales, no tienen conservantes artificiales, no tienen azúcares añadidos. Está hecho con productos naturales y basados en plantas. Pero además de los batidos, ¿os gustaría añadir un primer plato? Pues aquí tenéis el sustituto de comida para el control de peso, la crema de champiñones. Yo la he probado y la verdad es que está buenísima. Lleva como trocitos de boletus, ¿vale? Y está espectacular. Tiene la misma composición que un sustituto de comida de chocolate y vainilla, pero no lleva agar y además contiene fibra de avena sin gluten, con lo cual va a regularizar a nivel de nuestro sistema digestivo, a nivel del intestino. Ya boletus granulatus, tenéis que saber que todas las setas, los boletus granulatus, todas las sustancias que son setas se llaman adaptógenos y son buenísimas para el sistema inmunológico, con lo cual nos va a ayudar para aumentar nuestras defensas. Ya perejil seco y pimienta negra. Yo lo he probado y como he hecho, a mí me ha encantado. De hecho, muchas veces lo como como primer plato a mediodía o incluso simplemente en la cena. Y la verdad es que la composición es muy buena y es cierto que da también la sensación de saciedad y que te deshinchas bastante. ¿Qué ingredientes tiene? Pues bueno, guisante en polvo, haba, avena sin gluten y achicoria, aceite de girasol y, igual que los sustitutos de comida, 13 vitaminas y 10 minerales. Luego no lleva ningún tipo de producto transgénico, es libre de gluten, no lleva colorantes artificiales, no lleva saborizantes artificiales, no lleva conservantes artificiales, no lleva azúcares añadidos, está hecho con ingredientes de plantas y a base de plantas naturales. Bien, ¿por qué un alimento nutritivo se llama nutritivo y luego se puede vender en España? Primero porque ese tipo de batidos y cremas, en este caso esta casa, está autorizado por la Unión Europea, donde nos indica que tiene unas propiedades nutricionales saludables para la salud. Primero,
son sustitutos de comida que nos ayudan a controlar el peso porque tienen alto contenido en proteínas, que también nos va a contribuir al mantenimiento de la masa muscular, aunque no os olvidéis nunca de hacer deporte. Es alto en vitaminas liposolubles como la A, la D, la K y la E, y vitaminas liposolubles como el complejo y la vitamina C. Y luego es rico también en minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, selenio, etc. ¿Cuáles son los beneficios? Nos va a ayudar a mantener el peso o para bajar el peso, nos va a ayudar también para nuestro sistema inmunológico, nos va a ayudar para nuestro metabolismo, nos va a ayudar para darnos energía, nos va a ayudar para la masa muscular, nos va a ayudar también para los huesos, para la vista, para la piel y sobre todo es un potente antioxidante. Bien, estos batidos, ¿cómo se preparan? En caso de los batidos, pues lo sabéis, añadís unos 20-25 gramos del polvo, podría ser leche semidesnatada, sabéis que a mí no me gustan los lácteos, lo podéis optar por una opción vegana, como aceite como una leche de almendras, soja, de avena, y lo que hacéis es lo mezcláis, lo agitáis bien y directamente os lo tomáis. Mientras que la crema, lo que hacéis es lo mismo, pero lo metéis en un cazo y vais calentando suavemente sin dejar de remover. Nunca ponerlo y dejarlo hervir, porque va a perder todas sus propiedades y no va a tener la misma sustancia. Con lo cual, aquí tenemos toda la nutrición de una comida sana, normal, pero con la mitad de calorías y gracias al sencillo control de las proporciones. ¿Cuáles son las características? Pues igual que hemos hecho una pequeña comparativa del batido de vainilla, el chocolate y la crema de champiñones, aquí podemos ver que incluso la crema de champiñones tiene un poquito de menos kilocalorías, en vez de tener 239, tiene 235. La proteína más o menos es la misma, entre 20 y 21. La fibra, los otros tienen hasta 7, este tiene 5,9, es decir, 6. Y luego las 23 vitaminas y minerales que tienen la misma composición que los batidos sustitutos de comida. Bien, en caso de que queramos sustituir, por ejemplo, una comida, pues podríamos tomar un desayuno por la mañana que sea un sustituto de comidas con un pack wellness. Luego haríamos una primera comida donde podríamos comer pues, una ensalada con carne o pescado. Luego, si a media tarde tenéis hambre, podéis tomar un snack, un natural balance. Y luego a la cena, pues yo recomendaría un puré, un caldo de verduras con un poquito de pescado. En caso de que queréis hacer solo una comida diaria y hacer 2 sustituciones de comida, pues podéis tomar igual un sustituto de comida, podéis tomar además omega 3, un par de comprimidos de omega 3 y un comprimido de astaxantina. Después en la comida podéis añadir la crema de champiñones. A media tarde, si tenéis hambre o hacéis incluso deporte, podéis tomar un natural balance. Y luego en la cena, pues yo haría igual un puré de verduras o un caldito de verduras con pescado. Cuando hablamos de Wellosophy, hablamos de una filosofía del bienestar. Primero, ¿por qué? Porque vamos a tener una buena nutrición, luego es importante hacer actividad física y luego también es importante tener una buena calidad de sueño y sobre todo una conexión social. Cuando hablamos de conexión social es súper importante que creéis un club wellness, un club realmente donde os podéis motivar los unos a los otros, donde hagáis un desayuno wellness y lo pongáis una foto. ¿Para qué? Para que así os motiváis entre todos y podéis ser más constantes y seguir realmente este estilo de vida que es espectacular. Bien, además de los productos de Wellosophy que cumplen con los criterios de la Unión Europea, tenemos que saber que tienen ingredientes naturales y vegetales, que tienen una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, y hidratos de carbono saludables procedentes de la familia de la fibra alimentaria, no tiene azúcares añadidos, son ingredientes sanos, aptos para veganos y cuidadosamente pensados. Pero si te han fallado las dietas en el pasado, la mayoría de la gente tiene que saber que puede perder peso, que a mucha gente también le cuesta mantener el peso perdido. Pero simplemente tienes que comenzar una estrategia de control de peso sostenible y que sea duradera en el tiempo. Con lo cual, hay que terminar con las recepciones de esas dietas rápidas, encuentra un estilo de vida saludable que se adapte a ti y sobre todo si quieres peso y no quieres recuperarlo, puedes conseguirlo con Wellosophy. Y luego para finalizar, dicen, no existen remedios mágicos. La magia está en tu fuerza de voluntad y disciplina. Son palabras que no están muy de moda, pero que te puedo asegurar que funcionan. Muchas gracias.
y cualquier duda que tengáis os ayudo a responderla. A ver, yo es que me quedo alucinada siempre escuchándote, porque yo lo vi el otro día contigo en Madrid, pero es que sigue alucinándome la cantidad de datos y lo fácil que es y lo difícil que se hace hacerlo muchas veces, ¿no? Que al final la teoría la sabemos y más o menos, pero qué difícil se hace llevarla a cabo muchas veces. Mira, te voy a ir comentando por aquí, porque ha habido algunas preguntas a lo largo de la presentación que creo que podría ser interesante que dieras alguna pincelada, porque bueno, pues hablábamos que cuanto menos ejercicio hacemos, menos ganas se tienen, pero que para aumentar de peso, es decir, esas personas que, por ejemplo, están bajas de peso y que quieren coger peso, ¿cómo podríamos incluirles estos productos, Pedro? ¿Cómo debería de ser la Pues alimentación? claro, además por ejemplo, de hacer la comida normal, o sea, es decir, yo hago una comida normal donde tengo una ensalada y 100 gramos de pollo, por decirlo de alguna manera, por decir gramos, ¿no? Lo que hago es como esa comida y además me tomo un sustituto de comidas. Es Un decir, aporte. duplicar las kilocalorías. Vale. Por ejemplo, que eso sí que lo hablamos tú y yo el otro día, el tomarme la crema de champiñón como un primer paso, que tiene ya un montón de nutrientes y proteína, y Sí, después añadirle ese segundo plato que tenga esas calorías, esos nutrientes y demás, sí. sería una buena manera de que Sería subieran de claro, una peso. buena opción. Ujú. Exactamente. Vale. Preguntaban también por aquí, eso lo contesto yo, ¿la crema de champiñones se puede hacer con agua? Sí se puede hacer con agua, lo que pasa que al no tener la grasa de la leche, independientemente de que sea de vaca o vegetal, pues lo que le vamos a dejar es como mucho más sopa, va a ser como mucho más ligera. Poder se puede. Yo la he probado con leche y la verdad es que es espectacular. Con agua no la he probado, así que la que lo pruebe, que Yo nos sí lo he comente. probado con agua. ¿Con agua y qué Sí, tal? sí, sí. Muy buena. También, Está más caldosa, o sea, no es tan como puré, pero muy buena también, ¿eh? pues mira. Pues eso. Otra pregunta que nos hacen, gente con hipo o hipertiroidismo, la astaxantina. Que esto ya es que esto es un debate que siempre tenemos. Vale. Lo voy a explicar, lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar. A ver, cuando hablamos de hipotiroidismo, hay muchas veces que el hipotiroidismo no es real. O sea, hay una tiroiditis de Hashimoto encerrada. ¿Qué sucede con la astaxantina? Cuando tú tomas la astaxantina, es un antioxidante tan potente que realmente baja, o sea, aumenta los niveles de, o sea, perdona, disminuye los niveles de la TSH, y con lo cual se neuroregula el hipotiroidismo. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a tomar astaxantina, si no llevas un control médico, que el médico debe de ir bajándote esa dosis que tú estás tomando, que puedes tomar un Eutirox de 150 o de 75, si no la vas retirando, tú te vas a encontrar mal, te vas a encontrar más cansado. Es decir, como poder tomarla, puedes tomarla. Si tomas un comprimido al día, no pasa nada. Para realmente tratar un hipotiroidismo deberías de tomar unos 12 o 15 miligramos diarios. Y tendrías que tomar unos 3 comprimidos diarios. Y ahí sí que te vas a notar que tienes que llevar un control con el médico y con el nutricionista para que el médico vaya bajando la dosis. Porque al final sí que puede revertir ese hipotiroidismo o regularse bastante. Vale. No sé si ha quedado contestado. Yo creo que sí. A ver, Mari Carmen, si te ha quedado claro, si no, vuelve a preguntar y se lo Sí, decimos. o sea, que tenga hipo o hiper, podría tomarlo siempre con el control del médico que le vaya regulando y le vaya haciendo analíticas, viendo si ese nivel que tiene, Va para bajando. no De la sé, de los TSH niveles, alta ¿no? bajando. Sí, eso es. Pero vamos, que el poderlo tomar lo puede tomar. Sin problema. Si tú tomas 3 al día, ya sí que tienes que llevar un control médico. Pero un comprimido al día no pasa nada. Vale. Es que yo no sé si el omega 3 también afecta a lo del tiroides. No, Ah, vale. No. no. No, No lo sé, que no lo sé. Igual que la astaxantina estás diciendo que puede regularte los niveles y sí, tienes que llevar ese, digo, pues a lo mejor con el omega 3 también ocurre. pero es que la astaxantina es un alga. Entonces, las Mm, algas, ya de por sí, el principio activo que tiene es el yodo. ajá, Entonces, claro, está metiendo entre comillas yodo, para que te hagas una idea. Entonces, claro, cuando tú ya, tienes hipotiroidismo, lo que tienes es unos niveles de yodo muy bajos.
Entonces, cuando tú aumentas el nivel de yodo, el hipotiroidismo, o sea, los niveles de hipotiroidismo empiezan a bajar. Tú te empiezas a encontrar mejor, pero te empiezas a encontrar más cansado, o puedes tener más ansiedad, o puedes tener taquicardia. Y claro, es cuando tienes que decir, ostras, tienes que llevar un control unido al médico, pero tienes que tomar una dosis diaria. Es como si yo te dijera, Vale. mira, tienes una inflamación y tienes que tomarte 3 gramos diarios de paracetamol. Y tú me dices, es que te lo digo porque me pasó hace poco con un paciente, toma ibuprofeno. Y dice, pero no me hace nada. ¿Cuánto estás tomando? 3 comprimidos al día. Yo, pues es raro que no te haga efecto. Y al final la deducción fue que no tomaba 3 comprimidos de 600 miligramos diarios, tomaba 3 comprimidos de 200 miligramos diarios. Ajá. Entonces la astaxantina es lo mismo, tú tomas un comprimido diario, no pasa ni media. No vas a tener ni que hablarlo con el médico. Ahora, si ya tomas de 12 gramos diarios, sí. Cada comprimido tiene 4 miligramos, 4 o 5 miligramos. ¿Vale? O sea que no hay problema. Vale. Vale. Muy bien, muchas gracias. Preguntaba María también, al calentar el producto para preparar la crema de champiñones no pierde propiedades. En este caso no, porque es un producto que está preparado para que se pueda tomar en caliente, con lo cual no tiene ningún tipo de problema. Incluso nuestros batidos sustitutivos se pueden también tomar más templados, es decir, no hace falta cocer la leche, eso nunca, pero sí que se puede tomar un poco templado si no te gusta la leche fría. Se puede añadir más dosis de omega y astaxantina. ¿Y qué cantidades contando con el pack? Muy buena pregunta. A ver, dosis recomendadas se pueden entre 1 gramo y 1,5 gramos diario. Es decir, estamos hablando entre EPA y DHA de entre 9 y 12 comprimidos de omega 3 diarios. Se podrían tomar. Y astaxantina siempre y cuando, también, otra cosa importante, cuando hablamos de omega 3 ya a ese tipo de dosis, es importante no tomar entre 9 y 12 comprimidos a alguien que tome Sintrón, porque tener en cuenta que el EPA y DHA es un vasodilatador y lo que hace es fluidificar más la sangre. Luego, súper importante también, en el tema de astaxantina, si no hay problema de hipotiroidismo, no pasa nada, puedes tomar 3. ¿Aclarado? 3 al día, 9 de omega, hasta máximo 9 de omega. Exacto. Perfecto. Aclarado. Y ya que yo hice la pregunta, una preguntita. Una persona que toma Sintrón sí se puede tomar el Pack Wellness sin ningún problema, ¿verdad? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Vale. Perfecto, muchas gracias. Nada. No, Ángeles me pregunta, porque ella ha tenido un cáncer de mama, entonces, y toma Sintrón. ¿Inconvenientes con los batidos? ¿Alguno? Ninguno. Al revés. Ten en cuenta que lo que más necesitas son nutrientes y proteínas. O sea, todo lo que ayuda a regenerar son proteínas, vitaminas y minerales. Eso es clave. El único inconveniente es que no debería tomar nunca 9 comprimidos de omega 3, pero sí puedes tomar 2, que estamos hablando de unos 200 miligramos. Eso no te va a afectar a nada. Vale. Y María pregunta la calidad de sueño. Para tener una buena calidad de sueño, bueno, durante la semana pasada hemos tenido un reto de hábitos saludables, hemos estado hablando también de la importancia de dormir y qué cosas podíamos hacer durante el día para llegar a la cama realmente cansados, o incluso qué cosas deberíamos hacer antes de irnos a la cama, 1 hora antes, para intentar desconectar y poder dormir. ¿Hay alguna, porque esto sí que me lo han preguntado algunas veces, multivitaminas, omega 3 y astaxantina por la noche, ¿qué es lo que interfiere realmente para estar más activo y que no puedas dormir? Bien, lo que más puede interferir sería la astaxantina, porque es una alga, es yodo. El yodo te estimula. El omega 3 no, porque es un antiinflamatorio. Vale. Con lo cual, todo lo contrario, te relajaría. De hecho, yo he hecho muchas pruebas. Yo me he dado cuenta que mucha gente que tiene insomnio, le das un paracetamol y duerme no como un bebé, que se despierta cada 2 horas, pero sí como un tigre, ¿no? Duerme 7 o 8 horas de tirón. Y es porque el organismo está inflamado. Luego, aparte, como pautas, yo recomiendo una respiración que se llama respiración 4-7-8, que es una respiración que se da en pacientes que tienen mucha ansiedad. En gente, por ejemplo, se hizo una investigación con gente que iba a la guerra y como padecían mucha ansiedad no podían dormir, ¿no? Entonces hicieron investigaciones y con esa respiración la gente le ayuda a conciliar el sueño. Cuando hablamos de 4-7-8, hablamos de coger aire por la nariz contando hasta 4 lentamente, mantenemos 7 segundos el aire y luego lo expulsamos por la boca contando hasta 8.
Entonces sería 4, 7, 8. Y dices, joder, si me voy a dormir, ¿cómo voy a estar contando, no? Claro, pero estás contando al mismo tiempo que vas haciendo el ejercicio respiratorio hasta que te quedas cao. Es como antiguamente decía, cuenta ovejitas, pero aquí le metemos la respiración. Vale. Luego, también importante, 2 horas antes no beber ingesta de líquidos, ¿vale? Y sobre todo no estar con el móvil, que al final estamos todo el mundo viendo o leyendo o lo que sea. Sí, la luz azul, ¿no? La interferencia Azul. que hablábamos de la luz azul para que nuestro cerebro identifique que es de noche y que no tiene que estar Exacto. Yo, activo. por ejemplo, también recomiendo 2 horas antes de irte a la cama en la casa poner una luz tenue, las típicas lamparitas que llevan para aumentar la intensidad, una luz más tenue para que la pupila se empiece a dilatar. Si yo pongo la luz tenue, la pupila se dilata y eso me va a ayudar a que mi cuerpo empiece a segregar más melatonina para conciliar mejor el sueño. Perfecto. Pues Pedro, hasta aquí las preguntas. La verdad es que muchísimas gracias. O sea, sabes que eternamente agradecida, que ha sido como siempre un placer tenerte aquí. Y Gracias. nada, lo he grabado para poderlo compartir con las personas que nos han podido conectar. Y que muchísimas gracias. Espero que os haya servido a todas. Deciros Sí, sí. que el lunes Monse, ¿querías hablar tú, cariño? No, No, he oído algo. hecho así que Vale, no, que pensé que habías levantado la mano para decir algo. súper masterclass como siempre, Pedro. Como siempre, Muchas gracias, Monse. como siempre, Ha es un sido un placer. placer. Sí. Igualmente, oírte. gracias, Maricana. Volver a oírte y volverte a tener en estas reuniones siempre es un placer. Para el resto, deciros que, bueno, llevamos una semana ya, desde que lanzamos el catálogo, hemos empezado con el tema de hábitos saludables, de empezar a cambiar pequeñas cosas para mejorar la salud, cómo implementar los suplementos para podernos ayudar a mejorar esa calidad de vida, a perder peso y demás. Y que el lunes empezamos los 2 Club Wellness. Tenemos uno de vida saludable, que al final lo que vamos a intentar es mantener el peso, tener mejor calidad de vida, tener un sistema inmune mucho más activo y encontrarnos mejor. Y todo eso, pues es en ese club, en ese acompañamiento que siempre es mucho más agradable. Y además vamos a tener nuestro club para pérdida de peso. Así que las personas que todavía no estéis en el club, escribirnos a la persona que os ha invitado y hablamos con vosotras, os decimos un poco las pautas y nos lanzamos de lleno para poder bajar ese 70% que a mí me deja siempre alucinada de obesidad ahora mismo en España, incluso niños de 5 años. Así que vamos a trabajar con ello. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad que muchas gracias. Vosotras. Y nada, Gracias, nos vemos Pedro. prontitos. Venga, un besito. Chao. Adiós. Gracias. Chao.